Bienvenidos de nuevo a Canamundo, la casa del cannabis. ¿En la que no eres bienvenido? Siempre es un placer tenerte, macaco. Una de mis aventuras me llevó una vez a México, donde, por cierto, hoy se está discutiendo a golpe de mariachi sobre la legalización del cannabis. Y como la ONU está tan preocupada, nosotros hemos decidido ponernos en contacto con un abogado para que nos explique algunas cuestiones. ¿Podemos saltarnos a ese tipo? Bienvenida, la preciosa Michelle. Gracias. Hola. Hola. A fin, algo bueno en este programa. Bueno, pues como lo mencionaste, hoy está con nosotros Juan Chávez Requena, que es un abogado penal de México. Buenas noches, abogado. Hola, Michelle, buenas noches. Queremos preguntarles, ¿por qué el cannabis está descriminalizado o deslegalizado en México? Ni la una ni la otra. La marihuana en México sí está penalizada, ¿sí? Y no existe una descriminalización de la marihuana. La marihuana es un estupefaciente o un psicotrópico, ¿sí? Que está contemplado dentro de nuestra legislación penal federal. Ahora bien, a lo que tú te refieres como despenalización no es eso, es una tolerancia al farmacodependiente que se le permite tener una porción pequeña de 2-3 gramos, digamos, para su consumo personal. Y se demuestra que lo que posee, la cantidad de droga que posee es con fines de comercialización, las penalidades son altísimas. ¿Qué se necesita para legalizar el cannabis en México? Para legalizar la marihuana en México sería primero que el Congreso Federal se pusiera de acuerdo al respecto y pusiera las bases para poder legalizar el consumo de la droga, en específico la marihuana, que es lo que ustedes me están preguntando. Yo considero que es un trabajo legislativo muy arduo, muy áspero y que por lo menos en este sexenio no se va a dar. Quizás se logre a niveles locales y se hará lo que es la tolerancia en el consumo para demostrar que no es asequible legalizar la marihuana en México. ¿Regularizar y legalizar es lo mismo? No, regularizar, el término lo dice, es tratar de reencauzar algo que se ha desviado pero que está contemplado por la ley, ¿sí? Y la otra postura, que es la legalización, pues su nombre lo lleva todo, es legalizar lo ilegal. Eso no es posible porque la misma ley lo impide. Y regularizar en materia de drogas tampoco es posible porque están contemplados los casos de uso médico y terapéutico en los psicotrópicos y sustancias enervantes. Si bien es cierto que no se va a legalizar el cannabis en México, se va a minimizar la penalidad, ¿y esto qué efecto tendría? No se va a minimizar la penalidad por las actividades de narcotráfico. Se tolera, como te comenté, el uso personal, ese se tolera y no está penalizado. El artículo 199 de nuestra legislación federal establece que no es dable penalizar al individuo que posea marihuana siempre y cuando demuestre que el producto, entre comillas, ilegal es para consumo personal. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros y por contestarnos todas estas preguntas. Al contrario, Michelle, agradecido que me hayas obsequiado estos minutos para exteriorizar mi opinión y dárselo a Canamundo, que es un placer siempre participar con una opinión en una encomienda tan interesante como la que tienen ustedes. Gracias, buenas noches, abogado. Bueno, Michelle, siempre es un placer tenerte, escucharte, verte. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ok, chao. Bye. Vuelve cuando quieras, nena. Y ahora vamos a responder a una pregunta de uno de nuestros seguidores.
¿Le interesa saber los efectos del cannabis en una persona que tenga problemas psiquiátricos o psíquicos? Atentos. Es posible agravar el curso de una psicosis en personas con ciertas tendencias e incluso puede acelerar el sufrimiento de un desorden de este tipo. Ahí lo dejo. Eso explica muchas cosas tuyas, viejo. No dejen de enviarnos vuestras preguntas. Aquí. ¿Y quién me llama a casa? ¿Tú no tienes casa? Tu mujer no decía lo mismo. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Buenas noches.